casa. ¡Ay! ¡Grace! Amiga, ¿qué tal? ¡Qué gusto saber de ti! Hola, Stephanie. Me da gusto escucharte. Oye, ¿podemos hablar? Necesito contarte algo y pedirte un consejo. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Cuéntame. Nada, que en la mañana me enteré que mi grupo favorito ofrecerá una presentación en vivo, por internet. Y realmente eso me emociona mucho, porque tuvieron que cancelar su concierto en vivo y ese concierto iba a ser justo el día de mi cumpleaños. Y ya sabes lo que fue para mí no verlos. Lo triste que estuve en mi cumpleaños, por eso cuando leí que se iban a presentar por internet, comencé a gritar y a saltar y mi hermano mayor, que ya es adulto, me dijo, deberías de madurar, proponerte metas y dejar de chiquilladas, de adolescentes. ¿Eso te dijo? Sí, imagínate. ¿Pero cuál es el problema? ¿Tú tampoco me entiendes? Mira, me sentí juzgada, ¿ya? Juzgada por lo que siento o por lo que digo o la manera en que lo digo. ¿A ti nunca te ha pasado? Uf, un montón de veces, a cada rato. Por lo que digo, por cómo lo digo, por qué no dije nada, por cómo me he visto. Uf. Pues mi hermano me dijo que debería comenzar a madurar y dejarme de chiquilladas de adolescente. ¿Por qué piensa que soy inmadura? ¿Qué tiene de malo emocionarse por algo muy especial? Nada de malo. Y me dijo adolescente, como si ser adolescente solo fuera ser chiquilladas. ¿Cómo sabe él que yo no tengo metas serias? Tienes mucha razón y además qué acertado lo que te preguntas. El regaño de mi hermano seguro también les cae a todos mis amigos, que quizás deben estar pasando por lo mismo, sintiendo que todo el tiempo son juzgados. ¿Cómo se sentirán? Yo creo que más o menos igual que tú, me imagino. Cualquier persona que se emocione puede expresarse como desee, siempre y cuando no se haga daño ni haga daño a los demás. ¿Qué opinas? ¿Está mal expresar lo que sentimos de la forma en que nos sale? No está mal, yo estoy de acuerdo contigo. Además... Oye, ¿ya estamos al aire? ¿Sí? ¡Ay, me muero! Dios mío, Grace, espérate. Lo que pasa es que... Dios, disculpen. Grace, lo que pasa es que hemos estado hablando, pero estamos al aire aquí en Aprendo en Casa. ¿Te parece si hablamos después mejor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo he aparecido? Sí, pero tranquila, no te preocupes. Estás muy bien. Solo que tengo que empezar Aprendo en Casa, así que te llamo después, ¿ya? Disculpa por interrumpirte, cuídate. Hola, chicas y chicos. Disculpen que me distraje mucho con mi amiguita. Y bueno, creo que escucharon toda la conversación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan del tema? ¿Les ha pasado algo parecido? Pero no, perdón. Primero lo primero. Bienvenidas al programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Stephanie y esta sesión es para las y los estudiantes de quinto de secundaria. ¿Alguien ha visto a Junior? Hola, Stephanie. Hola, querida Promo 2020. Lo siento, estaba preparándome para el programa y me demoré un poquito. Y así es, efectivamente, este es un programa para las y los adolescentes de quinto de secundaria. Pero si tienen un hermano mayor o una abuelita, pues seguro que el tema de hoy les va a interesar. Yo soy Junior. Ancha kusis hamukachkani, hanwan kaita kai programa equipi, Aprendo en Casa, Nishan. Volviendo al tema anterior, ¿ustedes se han sentido alguna vez como mi amiga? ¿Creen que todos los adolescentes maduran de la misma forma? Y más aún, ¿madurar significa no alegrarse por lo que nos emociona? ¿Es malo expresar lo que sentimos? ¿Creen que a veces los adultos piensan cosas sobre nosotros que en realidad no son ciertas? Bueno, todos estos temas los veremos con nuestra profesora Patricia Castilla, que ya está con nosotros. Profesora, bienvenida. Buenos días, profesora. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Qué gusto verlos nuevamente. Hola, chicas y chicos en sus casas. Mi nombre es Patricia Castilla y soy su profesora el día de hoy. He traído un material que les gustará porque creo que se sentirán muy identificadas e identificados. Profesora, antes de comenzar tengo un par de preguntas. Pues adelante. Pregunta. Bueno, tuve una conversación con una amiga adolescente y saltaron algunos temas como ¿los adolescentes son inmaduros? ¿O ser adolescente significa no tener metas? ¿La madurez tiene relación con las emociones?
Ya veo. Le pregunto todo esto porque hoy mi amiga se sintió juzgada por un adulto. Juzgada no solamente por portarse como lo que es, un adolescente, y expresar su alegría a través de gritos de emoción. Y le confieso que yo y muchos de mis amigos también nos hemos sentido así varias veces cuando éramos adolescentes. La madurez es diferente en cada persona. No todos pasamos por la adolescencia de la misma manera. Además, eso también depende de las experiencias que hayamos tenido antes de la adolescencia y de las que tenemos en esa etapa. Pero se sintió juzgada por expresarse como es. Suele pasar. A veces los adultos desarrollamos una manera de ver las cosas que no nos permiten ser totalmente empáticos con los adolescentes. Pero, ¿sabes? Las preguntas que me haces tienen mucha relación con el tema de hoy. Pues me alegro. Les voy a presentar una situación significativa que nos ayudará a todos a ubicarnos en el tema. ¿Qué es para ti ser adolescente? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Seguramente se te vienen a la cabeza muchas ideas. Sonríes y te das cuenta de que estás en una etapa muy especial de tu vida. Pues además de ya estar a puertas de terminar el colegio, te encuentras en un momento de sueños, de aprendizajes, de conocer nuevas cosas, vives sentimientos muy fuertes de amor y amistad. Pero, ¿cómo crees los adultos a los adolescentes? Seguramente has visto u oído que muchas veces se piensa que a los adolescentes les falta algo para que logren una madurez mental adecuada, o que quizás tienen conductas negativas o que no pueden manejar sus emociones. A todas estas ideas que pueden tener y transmitir los adultos, los medios de comunicación o la sociedad en su conjunto, se les puede considerar como mitos que se establecen sobre las y los adolescentes. Son representaciones sociales con las que seguramente tú no te sientes identificada o identificado y que, por el contrario, quisieras cambiar por ideas reales de quiénes son las y los adolescentes. Eso es tan cierto. ¿De qué crees que trate el tema de hoy? La adolescencia o los adolescentes. Veo que ya estás muy interesada en el trabajo de hoy y eso me alegra. Leeremos y reflexionaremos sobre algunos fragmentos de un texto titulado Nuestra deuda con la adolescencia, de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estéfano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo, y forma parte del proyecto Ser Adolescente en el Perú, y es producto de un convenio con UNICEF PUC. ¡Genial! ¡Qué interesante el título! Vamos a analizar ese texto para generar nuestras propias ideas y con esas ideas vamos a escribir un texto argumentativo sobre el significado de ser adolescente en el Perú. ¡Wow! Un texto argumentativo. O sea que cada uno de ustedes podrán expresar sus propios argumentos sobre el tema. ¡Genial! Así es. Su texto debe responder a la pregunta: ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Y para escribir algo que sea valioso, necesitamos información. Claro, pero... Lo que haremos hoy y los próximos programas será obtener información. Profesora, en nuestro país se piensa que las y los adolescentes son todos iguales, cuando no es así. Yo creo que ser conscientes de las diferencias es un tema de respeto. Las y los adolescentes merecen el mismo respeto que cualquier persona adulta, y respetarlos es darle importancia a las problemáticas propias de ese ciclo de vida. Naturalmente. Reconociendo que las soluciones que funcionan para algunos no funcionarán para otros,
y estos se sienten ignorados y creen que son un problema y no se sienten bien. Profesora, yo tengo muchas preguntas, Yo también, profesora. pero a lo mejor en la lectura... Siempre hay que esperar lo mejor. Me parece genial, pero antes quiero presentarte el cronograma para que de esa manera tengamos claro cómo va a ser el desarrollo de nuestros programas. Programa 1. Reflexionamos sobre los mitos y representaciones sociales en torno a las y los adolescentes a través del texto Nuestra deuda con la adolescencia, de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estéfano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo. Primera parte, lunes. Programa 2. Reflexionamos sobre los mitos y representaciones sociales en torno a las y los adolescentes a través del texto Nuestra deuda con la adolescencia, de los mismos autores. Primera parte, martes. Programa 3. Leemos y reflexionamos sobre ser adolescentes en el Perú a través del texto titulado Nuestra deuda con la adolescencia, de los mismos autores. Segunda parte, miércoles. Programa 4. Leemos y reflexionamos sobre ser adolescentes en el Perú a través del texto titulado Nuestra deuda con la adolescencia, de los mismos autores. Segunda parte, jueves. Programa 5. Planificamos el texto argumentativo, donde argumentaremos los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad en el Perú. Primera parte, lunes. Programa 6. Elaboramos la primera versión del texto argumentativo, donde argumentaremos los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad en el Perú. Segunda parte, martes. Programa 7. Escribimos la versión final del texto argumentativo, donde argumentaremos los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad en el Perú. Miércoles. Programa 8. Corregimos la versión final del texto argumentativo sobre los mitos y representaciones de las y los adolescentes en el Perú y lo publicamos para ser difundido. Jueves. Uy, espere, maestra. Tomen nota del cronograma para saber qué viene y organizarnos bien. Tranquila, tranquila. Volveré a mostrar el cronograma. Y bueno, he seleccionado una parte del texto que lleva como título Nuestra deuda con la adolescencia y que forma parte del proyecto que lleva como nombre Ser adolescente en el Perú. Acá vamos. Wow, profesora, son muchas letras. ¿No habrá algún dibujito por ahí? No hay dibujitos, Junior. Hay que atrevernos a leer siempre. Y esto te servirá para redactar tu texto argumentativo. Y ahí sí puedes usar gráficos, todos los que desees. Ahora, solo dos cosas rápidas. El título y una lectura rápida para identificar palabras clave. ¿A qué creen que se refiere esa deuda con la adolescencia? Pero ojo, que el título contiene el adjetivo posesivo, nuestra. ¿Por qué? ¿Porque la deuda es de todos? O sea, de la sociedad. ¿Porque la deuda es de los autores? ¿Es que les debemos algo a los adolescentes? ¿Por qué pensarías eso? De repente porque la gente piensa que son un problema o una dificultad y eso les quita algo. ¿O hay algo que la sociedad no ha hecho por los adolescentes? ¿Cómo qué? Por ejemplo, No se me ocurre nada específico ahorita.
Bueno, entonces, ¿qué ve en el texto a grandes rasgos? Pues que son 2 párrafos, que se habla de deuda, de dar voz y también hay citas bibliográficas. Efectivamente, son 2 párrafos, uno más grande que el otro, y al final aparece el link con la fuente de información. Nunca olviden que es muy importante citar de dónde extraemos los textos. Veamos el primer párrafo. De las muchas deudas que tenemos con las y los adolescentes de nuestro país, una de las cruciales es darles voz, pero darles una voz genuina, que no los represente desde nuestros deseos, miedos o desconciertos, que no los patologice, pero que tampoco trivialice sus sufrimientos y demandas, que los conciba con agencia y capacidad de transformar sus realidades, pero a la vez entienda esta agencia como dependiente de condicionantes que la alimentan o limitan, que no se detenga a tal extremo en la anécdota y en la particularidad de sus vivencias que nos impida saber qué los conecte entre sí y trazar rutas lúcidas de acción e intervención, pero que tampoco los reduzca a tratar de encajarlos en determinados modelos normativos que por lo general no fueron creados con adolescentes peruanas y peruanos en mente. Me encantó este párrafo, pero hay algunas palabras que son complejas, ¿verdad? Yo veo que utilizan el punto muchas veces. Muy bien, Stephanie. Dijiste que hay palabras que no comprendes. ¿Cuáles son? Pues cruciales, patologice, trivialice, lúcidas. ¿Qué te parece en el diccionario? Esa siempre es una buena idea, pero primero revisemos qué significa la palabra dentro del párrafo. Como le dije, profesora, en este párrafo hay muchos puntos porque contiene una buena cantidad de oraciones. Podría servir de repente separarlas para analizarlas mejor. Buena idea. ¿Qué tal si lo hacemos? Claro, profesora. A ver, de las muchas deudas que tenemos con las y los adolescentes de nuestro país, una de las cruciales es darles voz. Pero darles voz genuina, que no los represente desde nuestros deseos, miedos o desconciertos. Que no los patologice, pero que tampoco trivialice sus sufrimientos y demandas. Que los conciba con agencia y capacidad de transformar sus realidades, pero a la vez entienda esta agencia como dependiente de condicionantes que la alimentan o limitan. Que no se detenga a tal extremo en la anécdota y en la particularidad de sus vivencias que nos impida saber qué los conecta entre sí y trazar rutas lúcidas de acción e intervención, pero que tampoco los reduzca a tratar de encajarlos en determinados modelos normativos que por lo general no fueron creados con adolescentes peruanas y peruanos en mente. El párrafo tiene 6 oraciones. Las primeras son cortas y las últimas un poco largas. ¿Y cuál de las oraciones contiene la idea principal? Quizá la última, la 6. Sí, Stephanie, porque es la más larga y habla de modelos normativos que no fueron creados con los adolescentes peruanos en mente. Entiendo, pero ¿será la idea principal? No, a ver, viéndolo mejor, la idea principal está en la primera oración. El resto del párrafo habla sobre esto. Dice, de las muchas deudas que tenemos con las y los adolescentes de nuestro país, una de las cruciales es darles voz. Claro, esta oración engloba el tema de manera general y el resto del párrafo lo desarrolla. Pues así es. Aquí aparece la primera palabra que me parece compleja y que tiene peso, crucial. Pero ahora que la leo dentro de la oración, parece que crucial significara importante, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Dime. Darles voz. ¿A quiénes? A las y los adolescentes, profesora Patricia. ¿Acaso no hablan? Permitirles expresar lo que sienten. Creo que sí, pero darles una voz genuina, o sea, su propia voz de adolescentes. Tienen derecho a eso. Claro que sí. Y ahí en la oración 4 veo 2 palabras que son complejas. Pero a las palabras hay que tratar de sacarles el sentido que tienen por el contexto. Así es.
Vamos a ver, pues. Dice que no los patologice, pero que tampoco trivialice sus sufrimientos y demandas. Parece que habla de cosas extremas. Y Yo entendería algo como que los tome en serio, pero que tampoco se los lleve al extremo. ¿Será eso? bien, has hecho una buena deducción. Y lo que dices es interesante, pero ¿será cierto? Pero ¿qué tal si vamos con el diccionario? Bueno, yo les cuento que estuve mirando mi diccionario de la Real Academia Española y quise pues ahondar un poco más en la palabra patologice. Entonces, dice así: patologice viene de patología y significa conjunto de síntomas de una enfermedad. O sea, Que no se debe tratar a los adolescentes como si estuvieran enfermos. Efectivamente. y trivialice viene de, obviamente, trivialidad, que quiere decir cosa que carece de importancia. Es decir, que no hay que restarles importancia, sino considerarlos. Bueno, me recuerda a mi amiga, ¿no? Ella sintió que su emoción por su grupo musical fue trivializada por su hermano. Bien, el diccionario es un complemento genial, pero primero está tu propio razonamiento. Quiero que leamos la siguiente oración, que los conciba con agencia y capacidad de transformar sus realidades, pero a la vez entienda esta agencia como dependiente de condicionantes que la alimentan o limitan. ¿Qué opinan? Creo que se relaciona con ver a los adolescentes como seres capaces de generar cambios dentro de la sociedad y transformar aquello que no les gusta y que quisieran que fuese diferente. Maestra, yo no entiendo muy bien este sentido de agencia. Mira, un economista ganador de un premio Nobel nos dice en su libro Desarrollo y Libertad, publicado en el año 2000, que agencia es la capacidad de las personas para actuar de acuerdo con lo que ellas consideran valioso e importante. Así, qué curioso, profesora. ¿Has escuchado la frase ¿tienes que agenciarlo? Pues significa tienes que hacerte cargo. Ajá, entonces, si agencia es la capacidad de actuar, este texto subrayado dice que usando nuestra agencia podemos cambiar las cosas. Buen análisis. Y vamos con la última oración. Antes de leerla, recuerden que estamos hablando acerca de que los adolescentes tengan voz. Que no se detenga a tal extremo en la anécdota y en la particularidad de sus vivencias que nos impida saber qué los conecta entre sí y trazar rutas lúcidas de acción e intervención. Pero que tampoco los reduzca a tratar de encajarlos en determinados modelos normativos que por lo general no fueron creados con adolescentes peruanas y peruanos en mente. Esta oración es larga y hay una palabra que me parece, por supuesto, que tiene mucha potencia. Es lúcida, que calculo debe significar consciente o inteligente o seria, ¿verdad? Exactamente. Entonces, son dos extremos. Por un lado, que esta voz no quede en la anécdota y por el otro, Dice, pero que tampoco los reduzca a tratar de encajarlos en determinados modelos normativos que por lo general no fueron creados con adolescentes peruanas y peruanos en mente. Qué cierto esto, ¿no? bueno, ¿cuál es la idea principal que sacas de todo esto? Que los adolescentes merecen ser escuchados. Está bien que los adultos opinen, pero que también los escuchen. Buen análisis. Vamos al siguiente párrafo. Creo que para esta parte ayudaría mucho leer cada oración, ¿no le parece? Y bueno, y tiene citas también, ¿no? Vamos parafraseándolo. Genial, entonces podemos ir leyendo cada oración. ¿Me podrías explicar esta oración? Entendemos esta tarea como una deuda, porque es esta la etapa sobre la cual hemos construido más representaciones sociales negativas, deficitarias y desafortunadas. Bueno, creo que continúa con el tema de darle voz genuina a las y los adolescentes. ¿Y cuál es la actitud que se adopta en esa oración? Es una crítica.
Aquí critican a los adultos por no darles una voz adecuada a las y los adolescentes. Así es. ¿Continuamos? Sí, profesora, continuemos. Esto no sucede solo en nuestro país. La psicología del desarrollo ha pasado por un largo viaje en el que ha ido entendiendo a la adolescencia como una etapa en sí misma y no como una mera transición entre una etapa y otra. Atención, querida Promo 2020. Los expertos dicen que la adolescencia no es una etapa de transición, sino una etapa por sí misma. ¿Por qué se la consideraba una transición? Pues seguramente porque se pensaba que ser adolescente era solo pasar de niño a adulto. Pero recuerden, amigos adolescentes de todas partes, ustedes van a escribir un texto argumentativo y para que sea convincente deben tener las ideas claras. Vayan apuntando lo que consideran importante. Seguimos con la lectura. Al mismo tiempo, ha ido tomando distancia crítica de las miradas fundacionales del campo de la psicología adolescente, como la de Stanley Hall, 1904, que entendía a la adolescencia como un periodo de sufrimiento, de tormenta y estrés. Chicas y chicos en casa, ¿qué es eso de tomar distancia de una mirada fundacional? Me imagino que ahora cuestionan a los antiguos psicólogos, ¿no? Pues vamos a leer lo que sigue. Trabajos en diversas realidades culturales, como los estudios clásicos de Margaret Mead, 1950, complejizaron la visión que teníamos de la adolescencia, poniendo en cuestión los determinismos y reduccionismos biologicistas, mediante los cuales se explicaba a la adolescencia como una etapa universal, vivida de la misma manera en todas partes del mundo. Si me permiten, dice, en resumen clarito, que en una época se pensaba de una forma y ahora se piensa distinto respecto a los adolescentes. Había una idea previa y ahora hay otra, más compleja que la anterior. Bien, explíqueme lo que han entendido. ¿Explicamos el texto entero? Claro que sí, Stephanie. La adolescencia está mal vista, tiene una mala imagen, y esto no solo en el Perú. Los estudios de psicología han pasado por un gran número de etapas en las que se ha visto que la adolescencia no es lo que creían. Había una forma de ver la adolescencia, pero se propone que era falsa. Asimismo, había una teoría o idea que decía que la adolescencia es una transición entre la niñez y la adultez, cuando no es así. Es una etapa específica y no es igual en todas partes del mundo. En concreto, los adolescentes viven su propia problemática. Veamos cómo continúa el texto. Sin embargo, y pese a ese largo viaje, se refiere a todo lo que hemos estado hablando. Seguimos encontrando que las y los adolescentes suelen ser representados negativamente en los medios de comunicación, principalmente desde la conducta delincuencial o desde el riesgo. UNICEF 2017. Es cierto. Muchas veces a los adolescentes automáticamente los ven como que están en situaciones de riesgo o en la delincuencia. Pero hay más. Encontramos que suelen circular una serie de ideas sobre la adolescencia, lo que en otro espacio, PIS, Cubas e Isla 2012, hemos elegido llamar mitos, bastante presentes en la oferta mediática y cultural existente. Televisión, cine, música. Cuentos que están presentes en la televisión, el cine y la música. Es decir, hay muchos mitos o historias sobre la adolescencia que vemos en los diferentes medios de comunicación. Bien, terminemos. ¡Genial! Aquí voy. Desde estas ideas extendidas, las y los adolescentes son entendidos de manera deficitaria a partir de lo que les falta para ser adultos o desde imágenes reduccionistas o determinadas biológicamente. Como dominados por sus hormonas, no pudiendo manejar sus emociones, en una suerte de guerra permanente con sus padres y madres y llevados al mal camino por sus pares. ¿Qué has comprendido de este párrafo, Junior? Que hay la idea de que las y los adolescentes siempre están peleando o que se dejan llevar por las hormonas y que por eso deben apurarse en convertirse en adultos. Pienso en mi amiga y en cómo su hermano la trató al decirle lo que le dijo. Pues esa persona debe de pensar muy bien,
pero ahora tengo que irme deseándoles lo mejor, como siempre. Y ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, apunten lo más que puedan, reflexionen y prepárense para ese texto argumentativo que van a escribir. Y por ahora, hasta el siguiente programa. Y justo viene a tocar un programa hecho a la medida para mi amiga. ¡Amiga! Hola Stephanie, me encantó el programa de hoy. Te debe haber ayudado, ¿no? Por supuesto. ¿Viste que lo de tu hermano no es solo de tu hermano? Sucede en otros lugares también. Pero ¿sabes una cosa? Mi hermano se puso a ver el programa conmigo y cuando terminó, hace un minuto me ha pedido disculpas. No te puedo creer. Me dijo que le da vergüenza expresar lo que siente porque ya es adulto, pero que le gusta que yo me exprese sin miedo. Ay, qué bueno que tu hermano se disculpara. Pero tú también puedes explicar lo que sientes, decir lo que piensas claramente. Oye, pero qué loca, ¿no? Yo sigo hablando y tengo que despedir el programa. Me paso, oye. Ay. Cierto, muchas gracias. Voy a seguir estudiando. Cuídate. Tú también. Bien, amigas y amigos, les dejamos el reto. Pregúntales a sus familiares cómo eran ellos de adolescentes. Si ellos también se sentían poco comprendidos y cuáles eran sus conflictos. Escriban sus respuestas en su cuaderno de Aprendo en Casa u hojas de reuso. Pueden escribir acerca de uno o dos familiares o de todos. Y no se olviden de lavarse muy bien las manos. Hatu hatun kuyaku yapayay kichikpaj wow hipanikuna. Un abrazo fuerte para todas y todos. ¡Nos vemos! Chao, chao. Aprendo en Casa. Hola, hola, chicas y chicos. Continuamos en la sesión de matemática aquí en su programa Aprendo en Casa. Ayin jamusja kaichi guaujipanicuna yapayan Perú suyun chigmanta. Como saben, esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que la pandemia no nos quite la posibilidad de seguir aprendiendo y siendo mejores peruanas y peruanos siempre. Antes de empezar, Junior y yo queremos compartir nuestra alegría con todos ustedes. Hoy nos enteramos de que son alrededor de 6 millones de televidentes que nos ven a diario. Muchísimas gracias por la confianza. La tomamos con todo el sentido de responsabilidad, se los aseguramos. Así es, Stephanie, muchísimas gracias, nos sentimos muy honrados y ojalá sean muchas y muchos más. Pero Stephanie, aquí tengo el dato preciso. A ver, escucha, son 5.903.500 de televidentes. ¡Wow! Bueno, siempre me he preguntado cómo se mide el rating, porque a mí nunca me han llamado para preguntarme qué programa miro. Ni a mí. Pero mira, aquí dice tamaño de la muestra, 1.500 personas. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo creo que es el número de personas que han sido consultadas. Solo le han preguntado a 1.500, pero ¿cómo pueden preguntarle a 1.500 personas y a partir de eso concluir que son millones las y los que nos ven? Ni idea. Pero yo creo que es así como funciona. Pues además, acuérdate de los sondeos en boca de urna. Esa es la encuesta que se le hace a los votantes inmediatamente después de haber salido de las urnas, ¿no? Sí, pero no les hacen la encuesta a todos, sino solamente a algunos y luego no sé qué matemática hacen y ¡chas! Saben qué candidata o qué candidato ganó. De verdad, Stephanie, ¿cómo lo harán, no? Pero ahora que llamemos a la profesora de matemática, le voy a preguntar. Muy buena idea. ¡Profesora! Hola, qué gusto estar en el programa. Hola chicas y chicos en sus casas. Mi nombre es Daisy Nina y los acompañaré el día de hoy. Profesora,
Tenemos una pregunta que tiene que ver, obviamente, con matemática. Lo sé. Antes de que me llamaran, estaba viendo el programa. Pues fíjense que el tema del día de hoy tiene que ver con eso. Hoy identificaremos los diversos tipos de variables y determinaremos las características de una muestra. Para ello, resolveremos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Qué bueno, profesora, porque de verdad se lo digo, en serio, no entendemos por qué habiendo millones de estudiantes solo se le han preguntado a 1.500 si ven los programas de Aprendo en Casa. Ocurre lo mismo que con los sondeos en boca de urna que mencionaron antes. Sería muy difícil obtener datos de toda una población por distintos motivos, económicos, de tiempo, de acceso a las ciudades, de personal, entre muchos otros. Por eso lo que hacen las encuestadoras es tomar una muestra. Así no le tienen que preguntar qué programa están viendo o por quién has votado a todo el Perú. Entonces, resulta conveniente tomar una muestra cuando una población es muy grande y la recopilación de todos los datos resulta muy complicada. Así es. Ya, pero ¿qué es una muestra exactamente, profesora? Para entender mejor qué es una muestra, empezaré explicándoles qué es una población. Una población es un conjunto universo de elementos que puede ser de personas u objetos, en los cuales se presentan determinadas características observables y medibles. Como por ejemplo... Por ejemplo, los estudiantes del 5º grado de secundaria en la región Cusco, las personas adultas mayores de la región Piura, los estudiantes del primer ciclo de todas las universidades de Lima. Todos los jóvenes a los que nos encanta el fútbol o el vóley. También. Ya voy entendiendo, profesora. ¿Y una muestra qué sería entonces? Una muestra es un subconjunto de una población. Debe ser representativa, lo cual quiere decir que debe contener las características a estudiar de una población. Solo de esa forma se podrán realizar deducciones fiables con respecto a la población. Sí, ya sé lo que estás pensando ya. A ver, ¿a qué se refiere con representativa, profesora? Me refiero a que debe reflejar con la mayor precisión posible a la población. Por ejemplo, si la población son las personas con derecho a voto de un determinado distrito, entonces la muestra debería incluir a vecinos de ambos sexos de todas las edades desde los 18 años y de todos los niveles socioeconómicos. Claro, pues sí, eso sí tiene sentido. Para garantizar que la muestra sea representativa, es necesario utilizar ciertos métodos para seleccionarla. Profundicemos un poco más en el tema de las muestras. Existen dos tipos, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Hablemos de la primera. La muestra probabilística es la más utilizada en las investigaciones, ya que todos los elementos de la población tienen la posibilidad de formar parte de la muestra. De este tipo de muestreo se derivan los siguientes: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y muestreo sistemático. Vemos el primero. Muestreo aleatorio simple es el método de selección más básico, en donde cada individuo tiene un número de identificación y a través de un sorteo aleatorio se eligen los individuos para la muestra. Para llevarse a cabo es necesario que se tenga clara la cantidad de individuos que completarán la muestra. A ver si he entendido bien. Digamos que se quiere extraer una muestra de 2 individuos, por ejemplo, que trabajan en este programa. Para hacerlo a través del muestreo aleatorio simple, tendríamos que, primero, enumerarnos del 1 al 3. Exacto. Ok, Stephanie, tú eres el 1. Y profesora, usted el 2. Y yo el 3. Y luego solo tendríamos que sortear estos 2 números entre los 3. Es correcto. Muy bien, saca 2. Ok. A ver... Ya, estos. A ver, muestra. Stephanie, 1. 2, la profesora. Entonces, la muestra estaría conformada por Stephanie y por usted, profesora. Lo has hecho excelente, Junior. Felicitaciones.
Porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Hacer una muestra de 2 individuos cuando la población es de 3, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es un ejemplo, pues. Pon de tu parte, pues, Stephanie. En resumen, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo. Afortunadamente, existen herramientas que facilitan la automatización y le dan seriedad a este proceso. Veamos las ventajas y desventajas de este tipo de muestra. Yo leo las ventajas. Cada sujeto de la población tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Desventaja. No se aprovecha el conocimiento que el investigador podría tener de la población. Ventaja. Es sencillo para armar las muestras y de fácil comprensión. Desventaja. Se requiere contar con una lista completa y actualizada de todos los miembros de la población. Ventaja. Tiende a producir muestras representativas. Desventaja. En poblaciones grandes es difícil disponer de todos los datos necesarios para la selección de la muestra. Ventaja. Existe software para analizar los datos de la muestra. Desventaja. Si se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no representen adecuadamente a la población. Quiero hablarles ahora de las variables estadísticas. Una variable estadística es una característica observable de los elementos de una población o de una muestra, que pueden ser medidas adoptando diferentes valores. Se clasifican en cualitativas y cuantitativas. La variable cualitativa es aquella que está asociada con una característica cualitativa, es decir, es una variable cuyos valores son cualidades, propiedades o atributos que presenta la población y que son objetos de estudio. Por ejemplo, la profesión que desean estudiar las o los estudiantes de 5º grado, nacionalidad, pasatiempo, entre muchas otras. A su vez, la variable cualitativa se divide en variable cualitativa nominal y ordinal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, profesora? La variable cualitativa nominal no establece ninguna jerarquía, mientras que la variable cualitativa ordinal sí lo hace. No sé en casa, pero yo necesito un ejemplo. Respóndeme 2 preguntas. Según lo que has escuchado, ¿consideras que las profesiones son una variable cualitativa o cuantitativa? Las profesiones, cualitativa. ¿Cualitativa nominal u ordinal? Yo diría que nominal, porque no es posible establecer una jerarquía entre ellas. Quiero decir, ser enfermero es tan profesión como ser arquitecto, ingeniera o abogada. ¿No, profesora? Eso es. ¿Lo hice bien? Ven, chicas y chicos, no era tan difícil. Ahora es tu turno. Piensa en un ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Te doy 10 segundos para hacerlo. Flor nos dice, el nivel de educación alcanzado, primaria, secundaria, superior. Muy bien, Flor. Ese es un buen ejemplo de variable cualitativa ordinal. Y Johnny menciona los niveles que hay en los videojuegos. Claro, por ejemplo, nivel amateur, nivel experimentado, nivel Dios. También es correcto. Pasemos a hablar de la variable cuantitativa. Como su nombre lo dice, está asociada con una característica cuantitativa. Es decir, tiene como resultado mediciones o un determinado conteo. Se divide en discreta y continua. Y la diferencia entre ambas es que la variable discreta toma valores enteros no negativos, lo cual incluye al 0, mientras que en la variable cuantitativa continua trabaja con decimales. Ok, entonces un ejemplo de variable cuantitativa discreta podría ser el número de hijos que tienen las familias peruanas, porque nadie puede tener 1,5 hijos, ¿no? Además, es posible responder 0. Buen ejemplo. A ver, en casa, ¿qué ejemplo se te ocurre a ti para la variable cuantitativa continua? Recuerda que esta variable considera decimales. Marco dice que el peso. Tiene razón, profesora. Ahí casi siempre están presentes los decimales. Bravo, Marco. Ahora les voy a plantear una situación para que apliquen lo que hemos aprendido hasta el momento. Bueno, profesora, a ver, díganos.
Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas pertenecientes a la UGEL número 8 en Cañete. Determine la población, la muestra, la variable en estudio y el tipo de variable. ¡Ya volvemos! 1.5 no puede ser, No puede ser. una familia. No puede ser. Hola, hola, ya estamos de regreso. Y diga, ¿necesitan un poco más de tiempo? Ah, bueno, yo también. Así que aquí les va de nuevo. Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de secundaria en instituciones educativas pertenecientes a la UGEL número 8 Cañete. Para ello se ha seleccionado a la institución educativa Alfonso Ugarte y a la institución educativa San Benito. Determine A. La población. B. La muestra. C. La variable en estudio. D. El tipo de variable. A ver, yo voy a intentar resolver la A, o sea, la población. Si mal no recuerdo, la población es el conjunto universo. En este caso, ¿los estudiantes de todo Cañete? No, tienes razón en decir que la población es el conjunto universo, pero te estás olvidando de qué grado y nivel son los estudiantes. Ah, ya. Muchas gracias, profesora. Entonces, la población está compuesta por las y los estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas que pertenecen a la UGEL número 8 Cañete. Muy bien, ahora sí entendiste. Yo quiero responder la pregunta B. Yo creo que la muestra serían los estudiantes de quinto grado de las instituciones educativas Alfonso Ugarte y San Benito. Así es, Junior. ¿Cómo van en sus casas? ¿Llegaste a la misma conclusión que Junior? Intentemos responder la pregunta C. ¿Cuál es la variable en estudio? Por favor. Primero las damas, Stephanie. Qué conveniente. Ya. La variable es la estatura promedio de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria en instituciones que pertenecen a la UGEL número 8 Cañete. Sí, pero en este caso basta con que digas que la variable es la estatura de los estudiantes de quinto grado. Sigo respondiendo entonces. La letra D. A ver, la estatura es una variable cuantitativa porque tiene como resultado una medición y es de tipo continua porque los valores pueden ser decimales. Por ejemplo, yo mido 1,59. Respuesta correcta. ¡Qué sencillo, profesora! Sobre todo para ti, que en verdad todo lo contestas bien. Contesté la B y el resto también, solo que mentalmente. ¿Les parece si seguimos practicando? Veamos la siguiente situación. Se desea aplicar una nueva técnica de enseñanza a estudiantes del tercer grado de educación secundaria de Lima, motivo por el cual se ha escogido a los alumnos del tercer grado de una institución educativa del distrito de Los Olivos para implementar el piloto. Estos adolescentes deben ser evaluados para determinar su nivel de logro de aprendizaje, AD, A, B, C, con la que ingresan a esta nueva técnica de enseñanza. Determina la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. ¿Podrías resolver la situación, Junior? Por supuesto que sí, profesora. Él no se preocupa de nada si él domina el tema. Acaba de resolver lo anterior de forma mental. Seguro que ustedes tampoco, pero ya van a ver. Profesora, muéstreme nuevamente la situación. Ah, espérate un ratito. Ahorita vengo, no te vayas. Ya estoy aquí. Menos mal que nunca te fuiste. Perfecto. A ver, señor Junior Béjar, ¿podría decirnos cuál es la población? Por supuesto, señorita Orue. Son todos los estudiantes del tercer grado del nivel de educación secundaria de Lima. ¿Es correcto, señora profesora? Es correcto. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué puede decirnos sobre la muestra, señor Béjar? Aquí dice, la muestra ha sido el tercer grado de una institución educativa del distrito de Los Olivos. Probablemente haya sido escogida al azar, lo que significaría que es una muestra aleatoria simple. ¿Es correcto, señora profesora?
Es correcto. Señor Béjar, sigamos con la variable. Diría que la variable es el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes, señorita. ¿Es correcto, señora profesora? Es correcto. Al parecer sí domina el tema. Se los dije. Pero aún no cante victoria, porque le falta contestar la letra D. Aquí va su letra D, señorita. El tipo de variable es cualitativa ordinal, dado que habrá una jerarquía en los resultados AD, A, B y C. ¿Es correcto, señora profesora? Es correcto. Creo que ya estoy listo para trabajar en una encuestadora. No, para nada, es solamente cuestión de concentrarse, chicas y chicos. De todas maneras, ¿ah? Bueno, ¿y a ustedes cómo les fue? ¿Quieren seguir practicando? ¿Sí? Profesora, disculpe, ¿usted tendrá alguna situación más? Porque bien dice mi papá que la matemática es pura práctica. Y tiene mucha razón. Veamos una tercera situación. En la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marinera, se pide a los concursantes la siguiente información: sexo, lugar de nacimiento, edad, estatura y peso para ubicarlos según categorías. El profesor de la Academia de Marinera, El Tunante, solicita a sus estudiantes dichos datos, los cuales registra en la siguiente tabla. Identifica las variables. Adelante, Steph. Es tu turno. Me encantaría resolver la situación, pero tenemos una invitada a quien también le gustaría intentarlo. Hola, Adriana Mora, ¿qué tal? La verdad, arrepentida. ¿Por qué? Es que ya me dio miedo por tantos números. No tengas miedo, Adriana. Tú puedes hacerlo. Bueno, lo intentaré. Yo observo la variable sexo, lugar de nacimiento, edad, estatura y peso. Bien. ¿Y qué nos puedes decir de cada una de ellas? Sobre la variable sexo, es una variable cualitativa del tipo nominal porque no hay jerarquía posible entre mujeres y hombres. Literal. La variable lugar de nacimiento también es cualitativa nominal. La variable edad tiene que ser una variable cuantitativa y cuantitativa discreta porque se representa con un número entero sin decimales. Estatura y peso son variables cuantitativas continuas porque sus valores son números decimales. Adriana, no lo has podido hacer mejor. Gracias por la oportunidad. Profesora, ya que estoy acá, ¿puedo hacer una pregunta? La que desees. Al comienzo del programa, digo que íbamos a resolver los problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entiendo que ahora estamos trabajando en la gestión de datos, pero ¿qué es un dato? Muy buena pregunta. He debido empezar por ahí. Un dato representa el valor o respuesta que adquiere una variable en cada unidad de análisis. Es el resultado de la observación, entrevista o recopilación en general. El dato puede expresarse por un número o por una palabra. Entendido, profesora. Muchas gracias por participar, Adriana. Lo hiciste excelente. Muchas gracias a ustedes por hacer los temas entretenidos. Chao. ¡Chao! Chao. ¿Qué les parece si para estar completamente seguras y seguros de que han entendido todo, hacemos una ronda de preguntas tipo verdadero o falso? Yo creo que les parece bien. Ya, pero espera. Espera, no es manzana. Espera. Ahora, ¿qué se le ocurrió a Stephanie, por Dios? Ahora sí. ¿Qué hago con esto? Comencemos. Ok. Primera pregunta. ¿Una muestra es un subconjunto de la población? ¿Verdadero o falso? Bien. Segunda pregunta. ¿La variable es una característica de la población que se va a investigar? ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Una variable es una característica observable de una población. Tiene razón. Confundí la palabra característica con cualidad y ahí me enredé todita. Tercera pregunta. Los datos cuantitativos representan categorías o atributos. ¿Verdadero o falso? Correcto. Los datos cuantitativos representan cantidades medibles o de conteo. Cuarta pregunta.
¿El número de hijos por familia es una variable cuantitativa discreta? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. ¿Verdadero, profesora? Pero el número de hijos siempre va a ser un número entero. Es imposible que sea un decimal. Por eso, pues, es una variable cuantitativa discreta. Cierto, Stephanie. La continua es la de los decimales y la discreta la de los números enteros. Ay. Quinta pregunta. ¿Las variables cuantitativas se clasifican en nominales y ordinales? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Las que se clasifican en nominales y ordinales son las variables cualitativas. Última pregunta. ¿El color de los ojos de cada ser humano es una variable discreta? ¿Verdadero o falso? Así es, falso. Las variables discretas son exclusivas de las variables cuantitativas. Los felicito. Ahora sí, dominan el tema. Pero lo más importante es que en sus casas también hayan aprendido lo que son las variables, cuáles son sus tipos, así como lo que es una población y una muestra. Estoy segura que sí. Muchas gracias, profesora. Ha sido un gran programa. Gracias, pero todavía no me despidas, que no les he dicho cuál es el reto de hoy. Cierto, Stephanie, casi olvidamos el reto. Quiero que plantees una situación donde intervengan las siguientes variables: sexo, edad, nivel educativo, primaria, secundaria, superior, vivienda, si es alquilada o propia, número de hijos, tipo de trabajo, dependiente o independiente, y determines cuál es su población y muestra. Anotado. Ahora sí me tengo que ir a seguir preparando mis actividades a distancia para mis estudiantes. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Mañana recopilaremos datos de variables cuantitativas de una población mediante encuestas y los organizaremos en tablas con el propósito de analizarlos. Si tienes tiempo libre, adelántate y ve revisando a ver de qué se trata el tema. Si no, espera que nosotros mañana te vamos a explicar todo. Bueno, nosotros no, la profesora. ¡Hasta luego! Wauhi panikuna ama junjas un chichu, makinchikta maya kusunchik kutirita. Tupananchikama kuyasjai wauhikuna.